Desde El Salvador, en la América Central, transmitimos Química y Finanzas en tu idioma. Un espacio en el que descubrirás la importancia de la química en las áreas de la vida cotidiana, farmacia, salud y hogar, al igual que las finanzas. Consejos prácticos para estabilizar tu economía, aprendiendo sobre el ahorro, inversiones, presupuestos y planificación en casa o en tu negocio. Con ustedes, los licenciados Vilma Aguilar y Armando Hernández. Bienvenidos a tu programa Química y Finanzas en tu idioma, un programa en el cual estamos desarrollando contenidos sobre la química desde un punto de vista sencillo hasta algo mucho más complejo como la fabricación de los medicamentos. Así como también estamos analizando temas sobre finanzas personales y contenidos aplicables a las empresas para que cada uno de nuestros oyentes lo puedan utilizar en el día a día. Somos Vilma y Armando y es un gusto poder presentar esta tarde el tema la planificación financiera empresarial. En un inicio de ejercicio, anteriormente habíamos abordado este mismo tema y habíamos mencionado, ¿verdad?, que por ser un tema bastante complejo, pues iba a ser necesario que lo continuáramos en otro programa. Por lo tanto, pues este día nos acompaña el licenciado José Armando Hernández, experto en el tema, para que podamos darle continuidad a este interesante tema. Bienvenido, José Armando. Buenas tardes, Vilma, y un gusto estar nuevamente con nuestros oyentes para poder darle continuidad a este tema, como tú bien lo mencionabas, que es muy extenso, es de mucha importancia para las empresas y por supuesto que conlleva una serie de elementos que se tienen que desarrollar para poder tener un panorama un poquito más amplio, ¿verdad? Quizás vamos a recordar en esta segunda etapa el que es el plan financiero. Esto ya lo habíamos mencionado anteriormente y decíamos que es un instrumento en el cual las compañías, todo tipo de empresas, establecen los objetivos económicos que la empresa pretende alcanzar en los diferentes escenarios, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Dentro de estos análisis que se deben de realizar, pues las compañías tienen que evaluar los ingresos, tienen que evaluar cuántas son las ganancias que se tienen que considerar, cuáles son las estrategias de inversión que la compañía va a desarrollar y cuál es el panorama que tiene la empresa con respecto a la rentabilidad que se ha trazado para el presente ejercicio. Como bien lo mencionábamos, estamos iniciando año y es bien importante que a estas alturas pues ya esté desarrollado, pero por aquello de las compañías que posiblemente no lo han hecho, pues estamos nosotros dándoles esos pincelazos, ¿verdad? De este conocimiento que deben de ponerlo en práctica para que el ejercicio económico pues sea con mejores resultados, incluso que el año previo. José Armando, ¿cuáles podrían ser los elementos claves que podemos incluir en esta planificación financiera en una empresa, siempre al iniciar un nuevo año fiscal? Bueno, dentro de los elementos que se deben de considerar para poder desarrollar, para poder elaborar este plan, pues ya lo habíamos también mencionado, pues que se tiene que considerar cómo se van a gestionar estos recursos, ¿verdad? Dentro de estos elementos son básicamente seis elementos los que debemos de considerar. Uno, analizar los resultados. Y esto pues va a servirle a las compañías como un punto de partida para el plan financiero. Debemos de poner en primer lugar cuáles son las utilidades o los ingresos que queremos obtener en este ejercicio. Si no nos trazamos una meta, si no
establecemos cuáles son los objetivos, pues cualquier resultado va a ser bueno, ¿verdad? Entonces, el primer elemento clave es el análisis de los resultados. Pues obviamente, para poder tener el panorama de lo que voy a lograr en este ejercicio económico, debo de considerar los resultados de ejercicios previos. ¿Y por qué no el del último ejercicio? Si vamos a planificar el año 2025, pues hay que analizar cómo nos fue en el año 2024. El segundo elemento, el aspecto de las inversiones. Dentro de este aspecto, las empresas deben de considerar toda esa capacidad instalada, la cual se pretende ampliar. Si me he trazado cuánto es lo que vamos a ganar, es porque si tengo un plan de expansión, pues también así tiene que ser la capacidad instalada que la empresa deberá tener, ¿verdad? En ese caso, pues las inversiones. Y básicamente las inversiones en propiedad, planta y equipo. Por otra parte, un tercer elemento, el balance. Sabemos que el balance o el estado de situación financiera de las empresas contempla todo lo que tengo, es decir, todos los activos y lo que debo. Dentro de esa deuda, pues ya hemos mencionado deudas que son externas, es decir, deuda a terceros, y otra es la deuda a los mismos accionistas o los mismos socios. Entonces, este pasivo debo de hacer un análisis. Por otra parte, el flujo de caja, ¿verdad? Es decir, esa disponibilidad con la cual cuento y que tiene que ver con esas entradas y salidas de dinero que la compañía va a realizar. Eso me va a permitir tener preestablecido cuál puede ser la liquidez de la compañía en un momento determinado. Un quinto elemento, pues saber cuál es mi punto de equilibrio. Yo debo de conocer cuáles son mis precios de venta, mis costos, mis gastos fijos, y en este sentido pues determinar cuál es el punto de equilibrio para poder tomar decisiones de ganar, ¿verdad? Y por último, pues un análisis de sensibilidad, es decir, la compañía o las ventas responden a qué aspectos. A aspectos económicos, a aspectos políticos, a aspectos de la competencia, etcétera, con el objetivo también de poder anticiparnos a lo que debemos hacer para poder obtener buenos resultados. Bueno, hay un punto bien importante sería de mencionar cómo puede influir la inflación, que de por sí está a nivel mundial, ¿verdad? Que está afectando, pero cómo influye esto y las tasas de interés locales, ¿verdad? En estas proyecciones financieras dentro de las empresas. Bueno, el aspecto inflacionario, que eso es un aspecto que se tiene que considerar a la hora de hacer proyecciones, pues debemos de considerarlo tanto para aspectos de precios como para establecer costos y gastos que la empresa va a tener. En este sentido, ¿cómo afecta esos aspectos inflacionarios? A nivel de costos y gastos, hay algunos recursos de los cuales va a echar mano la compañía, ya sea como materias primas, ya sea como gastos. El aspecto inflacionario pues nos va a mover un poco la aguja, y si este es muy amplio, pues también tenemos nosotros que evaluar a nivel de ingresos si también esto tiene una repercusión. A la larga, el aspecto inflacionario lo debo de considerar dentro de mis presupuestos, o sea, dentro de toda esa estructura de la que hemos hablado, debo de considerar en qué porcentaje o en qué cantidades el aspecto inflacionario me va a tener repercusiones.
Y de igual manera, pues al mismo tiempo, lo que son los intereses, pues si la compañía está siendo financiada con préstamos y estos tienen cambios dentro del ejercicio o se proyecta que van a tener cambios, pues también debo de considerarlos. ¿Por qué? Porque esto al final me va a representar un aspecto en los resultados que es el punto principal de todo el análisis. ¿Cuáles serían, José Armando, los principales costos operativos a considerar para las empresas salvadoreñas y cómo podríamos optimizarlos? Bueno, los costos son los que, dependiendo de la naturaleza de la compañía a lo que se dedica, pero podemos definirlo en los tres elementos: los costos de materia prima, los de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos son los costos que tienen que ver con el valor o lo que me cuesta ese producto, esa mercadería o ese servicio, el cual he puesto a disposición del mercado al cual me estoy dedicando. Por eso lo estoy generalizando, porque esto puede ser aplicable a cualquier tipo de empresa, incluyendo aquellas que su rol o su fin es la actividad económica de servicios, cualquier tipo de servicios, ¿verdad? Por otra parte, pues están los gastos operativos como tal, y estos tienen que ver con aspectos generales, por ejemplo, alquileres, gastos, todo lo que tiene que ver con gastos administrativos, todo lo que tiene que ver con gastos de venta, y por último, pues con gastos financieros. Es decir, hay gastos de estos que tienen características un tanto fijo completamente, y otros que a nivel de valores absolutos pueden tener su fluctuación. Es un análisis muy amplio el hecho de definir cuáles son nuestros costos y el impacto que estos van a tener en los resultados que la compañía va a obtener. Así es que, bueno, el tema lo hemos desarrollado en otras oportunidades, el tema de costeo, pero las empresas pues tienen que tener bien claro, determinado cuáles son sus costos de manera general, cuáles son las herramientas que están utilizando para poder llevar esos controles, para poder determinarlos, y así pues hacer un análisis muy concienzudo de lo que tiene que ver con el costeo. Muy interesante lo que nos dices y súper importante a poder tomar en cuenta. Bueno, actualmente, ¿verdad? Que es bien interesante cómo de cierta forma la política también fiscal salvadoreña puede afectar la planificación de estrategias de financiamiento que se pudieran tener actualmente en las empresas. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, sí, el aspecto fiscal en las empresas o cómo lo manejan los estados, pues pueden tener un impacto muy importante a nivel de las compañías. Como digo, depende del rubro al cual la empresa se dedique, la incidencia pudiese ser mayor para el tipo de empresa la cual se pueda estar dedicando a la compañía. ¿Y por qué? Bueno, porque los estados o los gobiernos disponen para cada uno de los ejercicios económicos diferentes acciones o diferentes lineamientos ejecutados pues por el gobierno, en el cual pueden modificar cuáles van a ser los ingresos, cuáles son los gastos o los financiamientos que el sector, que la parte pública puede tener, y si nosotros le vendemos al Estado, pues puede verse afectado. Si el Estado, dentro de su política fiscal, pretende disminuir toda la adquisición de bienes o servicios y en las cuales nuestra empresa se encuentra, puede eso verse afectado. Por otra parte, si nosotros también le vendemos al Estado y el Estado
disminuye todo el aspecto de gastos, pues va a verse también impactado, ¿verdad? Así que cualquier situación que un gobierno determine para el ejercicio económico puede tener una incidencia. Por ejemplo, en este momento, una de las apuestas del gobierno salvadoreño pues es buscar el crecimiento económico. Eso implica que pueden haber algunos sectores que se vean beneficiados a partir de la política fiscal que el Estado esté impulsando. Y dentro de ello, pues el Estado lo que busca es que en la economía pues haya un crecimiento y por ende incentivar a las empresas. De esa forma puede verse a través de estas medidas o acciones que pueda tomar, e incluso a nivel impositivo, ¿verdad? En algunos sectores pueden verse estimulados y por otro lado pues también pueden verse afectados. Sabemos que algunos sectores en el país, lo podemos ver en otro tema, pero algunos sectores están siendo incentivados con aspectos fiscales, los cuales les pueden ayudar para incrementar o mejorar sus utilidades. Ejemplo, el centro histórico pues tiene algunos incentivos que se establecieron para el inversionista que quiera invertir en esas áreas, o aspectos de índole tecnológica también tienen estimulación a nivel de incentivos y eso les puede ayudar a las empresas a incrementar sus utilidades. Así que el aspecto fiscal sí es importantísimo para poder generar en las empresas un incremento o un decremento dependiendo cuál sea lo que se esté considerando. Otro punto también bien importante es que toda empresa busca poder crecer, ¿verdad? Poder ir expandiéndose en el territorio nacional o bien pensar aperturar, ¿verdad? La misma empresa, pero ya fuera del territorio salvadoreño. Entonces, ¿qué pudieras tú darte sí, podría ser un consejo, ¿verdad? ¿O qué crees que tendrían que considerar, ¿verdad?, el empresario para planificar nuevas inversiones o buscar expandirse en el entorno? Bueno, sí, independientemente puede ser el exterior o puede ser local o a nivel de ciertas regiones, ¿verdad? Hay empresas que se centran en el área de San Salvador, puede ser que abre sucursales en el oriente, en el occidente, y para poder realizar ese tipo de acciones, las empresas tienen que seguir una serie de analizar a dónde se encuentra la empresa. Es decir, la compañía tiene el capital, tiene los recursos, tiene la estrategia para poder lograr ese proceso de ampliación en otras regiones, y a partir de ahí, pues, obteniendo esa respuesta a partir de números, ¿verdad? A partir de datos, pues podrá decidir y tomar la pauta para poder invertir en determinadas áreas. Por ejemplo, una empresa que quiera iniciar una operación en otra región, poniendo de ejemplo el oriente del país, muy probablemente no va a pensar en comprar un inmueble, o sea, va a pensar en alquilar, ¿verdad? Y eso porque dependiendo los resultados que se vayan dando, podrá tener las capacidades para invertir en propiedad, planta y equipo. Muy probablemente se vaya por la decisión de un gasto de arrendamiento para poder iniciar con ese proceso de expansión. Por otro lado, se tiene que plantear cuáles son los objetivos de ese paso que está dando. Y a partir de esos objetivos, pues tiene que considerar que esa compañía tenga un crecimiento constante. No se puede pensar en una expansión de un momento a otro, sino más bien
ir dando los pasos adecuados, los pasos seguros para poder obtener los resultados de manera constante y sólidos. Debe de considerar esa proyección no solo en el corto plazo, es decir, en un año, sino también en el mediano o en el largo plazo. Y hacerlo de manera ordenada, ¿verdad? Incluyendo aspectos que tienen que ver con la evaluación de los riesgos. Debe de establecer y tener bien claro cómo se van a gestionar esos recursos. Por eso mencionaba de que en algunas ocasiones esos recursos que se pueden considerar o esas inversiones que se pueden hacer en adquisición de propiedad, plantilla y equipo, una compañía esté pensando en un proceso de expansión, pues irse por el lado del gasto, que es una forma de corto plazo, para que posteriormente pueda invertir en propiedad, plantilla y equipo. ¿Por qué? Porque en esa primera etapa a lo mejor lo que necesite es invertir o tener esa disponibilidad para la materia prima, para la mano de obra, etcétera, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, pues tiene que priorizar que lo que le interesa es generar utilidades, ¿verdad? Entonces, tiene que ir haciendo esas etapas de manera ordenada y paso a paso. Por otro lado, deberá considerar algunas contingencias, ¿verdad? Ya hablábamos de esa evaluación o de esa matriz de riesgos. Cuando hablamos de contingencia, también estamos hablando de algo similar, es decir, ¿qué va a suceder si esto pasa? ¿Qué pasa si no alcanzo los objetivos deseados? ¿Cuáles son las acciones que voy a desarrollar? Entonces, una compañía tiene que tener claridad en ese tipo de situaciones para poder tener una proyección adecuada, un tanto realista, para que esto se pueda obtener. ¿Cuáles serían, José Armando, aquellos riesgos más comunes para las empresas aquí en El Salvador a la hora, pues, ya de iniciar el ejercicio económico? Bueno, uno de los, y por eso lo estamos desarrollando, una de las situaciones que más se da en las compañías es que no hacen la proyección adecuada. Y dentro de esa evaluación de riesgo, desde que partimos haciendo el análisis, pues vamos a evaluar esos riesgos, es decir, cuáles son los riesgos de que yo no obtenga los resultados a nivel de ingresos deseados. ¿Cuáles son los riesgos a nivel de costos? Es decir, si evaluamos, por ejemplo, materia prima, ¿cuáles son los riesgos que tengo con esa materia prima? Dependiendo de la naturaleza, voy a evaluarlo de manera específica, pero si nos vamos a la generalidad, ¿cómo tengo mi aspecto a nivel de evaluación de los proveedores? Esos proveedores que me están proveyendo de esa materia prima, cuento con ellos, me van a mantener los precios, me van a mantener la calidad del producto, el tipo de producto que yo requiero, tengo concentrado en un solo proveedor el abastecimiento de materias primas o lo tengo diferenciado dentro de varios proveedores, tengo la mano de obra adecuada, tengo mano de obra calificada, tengo controlado de manera adecuada la mano de obra, los gastos indirectos, costos indirectos los tengo también evaluados y estoy utilizando el método adecuado para el costeo. Y por otro lado, todo lo que tenga que ver con los gastos operativos, también tengo establecido cualquier otro riesgo que esté ahí. Y de esta manera, si evalúo ingresos, evalúo costos, evalúo mi recurso humano, evalúo mis plantas, voy a poder tener una previsión de cuánto es el nivel de certeza que voy a tener con los resultados que estamos deseando. Dentro de lo que hemos podido desarrollar en esta tarde, pues debemos de tener una claridad que se tiene que elaborar un plan financiero
un plan financiero adecuado, tengo que evaluar cada uno de los elementos, como lo hemos mencionado acá. Debo de hacer un análisis de la situación que tengo como compañía. Debo de definir cuáles son los objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo. Debo tener para cada uno de estos una proyección de presupuestos, ya sea de ingresos, de costos, de gastos, y proyectados a cada uno de estos plazos que ya hemos mencionado. Debo de tener claridad en cuál es mi plan de inversiones, siempre haciendo un análisis técnico de retorno de esas inversiones. Debo de evaluar mi empresa y cada uno de los elementos, qué tan sensibles son, cómo responden a determinados cambios que se dan en el entorno interno o externo, y debo de darle un seguimiento, ¿verdad?, a mi proyección, porque todo lo que no se mide, pues entonces no vamos a poder lograr cuáles son los resultados más adecuados que se han podido trazar. Entonces, para ir finalizando, tenemos que elaborar un plan financiero el cual pueda tener algunos aspectos que se deben de considerar. Uno, debe ser realista, debe de definirse de manera específica cuáles son los objetivos y las acciones para poder alcanzarlo. No debe ser rígido completamente, pues, sino que tiene que tener una flexibilidad para que se pueda adaptar a los cambios. Debo de tener una consistencia, es decir, debo de considerar cómo voy a ir creciendo de manera paulatina, y debo de tener la asesoría adecuada, es decir, el personal técnico que me pueda ir dando los aspectos necesarios para poder ir obteniendo lo que voy necesitando. Y por último, pues debemos de contar con las herramientas necesarias, que podemos partir desde hojas de Excel hasta software que ya son especializados en la planificación financiera. Muchas gracias, José Armando. La verdad es que un tema muy interesante e importante para los empresarios. De igual forma, para aquellas personas que se están animando a poder poner un negocio, ¿verdad? Porque son temas de bastante interés y que lo deben de considerar. Muchas gracias por este desarrollo de tema y nos estaríamos escuchando en otro programa. Siempre agradeciendo a Radio Global Coach y PNL por la oportunidad brindada de poder llegar a nuestros oyentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Vilma. Feliz tarde. Gracias por tu sintonía. Para contactarte con nosotros, escríbenos a info@ahavucon.com, en Facebook, A&H Auditors Business Consultants, y en Instagram, AH Avucon. Hasta la próxima, cuando nos encontremos en un nuevo episodio de Química y Finanzas en tu idioma.